Muy bien, ya en pantalla podemos observar entonces lo que es el signo lingüístico. Nosotros siempre vamos a hacer uso de estas dos modalidades que tiene como tal una característica al signo. En este caso dice que el signo lingüístico es un signo de la clase de símbolo cuya percepción sensorial se realiza por una vía auditiva o visual que pertenecen tanto a un lenguaje oral y al lenguaje escrito, es decir, al lenguaje verbal, ¿verdad? Que está comprendido por estas dos, lenguaje oral y lenguaje escrito. Su estructura está formada por dos partes, dice, indisociables, es decir, que no se puede separar una de la otra, que es el significado y el significante. En este caso, nosotros no vamos a desarrollar la parte del significado como una concepción o una definición, sino tenemos que entender que pertenece a una palabra tal cual. Entonces dice, ¿qué es el significante? Es la parte material perceptible con los sentidos. Nosotros se recuerdan que percibimos con los sentidos, imágenes, percibimos sonidos, percibimos en un momento determinado colores, entre otros elementos. Y el significado es el concepto, es decir, la idea. Vuelvo a repetir, no vamos a identificar a un significado como una definición, sino a un todo que nos representa lo que nosotros estamos hablando. Y para ello tenemos acá, ¿verdad? Ejemplos. Tenemos una manzana, un auto, una persona. En este caso ya sabemos que es una mujer. Y entonces dice, ¿qué es el significado? La fruta, el alimento. Este es el significado. Y el significante es la palabra manzana. Entonces los dos, pues nos hablan de lo mismo, ¿verdad? Como tal de una manzana. Entonces, para que ustedes me entiendan, cuando nosotros hablamos de significado, estamos hablando de la palabra manzana en cuanto a la imagen que en mí representa. Por ejemplo, yo les digo ahorita a ustedes, un árbol, bueno, uno se puede imaginar un árbol conífero, otros un árbol, una ceiba, una palmera, o sea, todos pertenecen al mismo elemento, pero la palabra como tal no deja de ser en este caso árbol, y entonces ese va a ser el significado. El significante es cuando nosotros vamos a establecer la palabra manzana como tal, que está incluida con M-A-N-Z-A-N-A, manzana. Ay, mi tía Miriam. Mi tía Miriam. Goret, por favor, cada vez que ingreses a clases te voy a suplicar que lo primero que hagas es apagar tu micrófono. Muchas gracias, que siempre pasa lo mismo. Tenemos entonces acá otro ejemplo. Tenemos que el significado, ¿verdad? Es un automóvil. Y el significante va a ser la palabra automóvil. El automóvil, el significado, ustedes lo van a imaginar, ¿verdad? De color azul, amarillo, rojo. Al final ustedes saben o tienen en la mente qué es un automóvil. Bueno, tiene cuatro ruedas, ¿verdad? Puede ser estilo pick-up, estilo camioneta, estilo agrícola, como usted quiera llamarle. Al final es un automóvil, es decir, que sirve para desplazarse y que tiene cuatro ruedas. Ahí usted ya tiene una idea, tiene un concepto de lo que es un automóvil. Entonces vamos otra vez a repetir. La imagen como tal que representamos en la mente se va a llamar significado y la palabra que representa este significado, que es automóvil, va a ser el significante. Lo mismo va a pasar, ¿verdad? El significado en relación a una mujer. Puede ser una mujer alta, baja, gordita, blanquita, morenita, como usted quiera verla. Al final tiene usted un significado, una idea, una imagen rápidamente de una mujer o de una dama. Y el significante va a ser la palabra como tal, mujer. Y estos son los dos elementos que comprenden al signo lingüístico. El significante y el significado. Nuevamente, significado, la imagen y significante, la palabra que representa la imagen como tal.
Luego vamos a encontrar que existen características del signo. Al igual que cualquier elemento, siempre vamos a encontrar características del signo. Entonces nosotros vamos a encontrar algunas que son representativas. Encontramos la primera que dice que es arbitrario. Como símbolo es un convencional. Se puede usar en distintas palabras para un mismo referente según el idioma. Por ejemplo, caballo, horse, yerbal. En este caso no importa el idioma que se hable al final. Caballo va a significar aquí en Japón, en los Estados Unidos, en Alemania, lo mismo. Que sí se va a dar en su idioma, sí, puede ser que la traducción sea, no puede ser, sino que lógicamente la traducción va a ser distinta, porque es en otro idioma, pero el significado y el significante sigue siendo lo mismo. Es lineal, no admite, dice, simultáneamente, si no es una forma sucesiva en el tiempo. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos encontrar alguna variante de la palabra significado en relación a una raza, en relación a la característica como tal del significado. Pero antiguamente el caballo siempre fue caballo, es decir, la palabra como tal, y hoy en la actualidad nosotros vamos a encontrar que el caballo es el mismo animal cuadrúpedo, ¿verdad? Que posee cola, un pelaje, y según la raza que pertenezca, pues vamos a encontrarle características. Pero después nosotros, al igual que la forma arbitraria, antiguamente caballo es el caballo que nosotros conocemos y en el futuro seguirá siendo el mismo caballo que nosotros conozcamos, ¿verdad? Salvo el caso que exista una mutación, ¿verdad? O una evolución genética como lo que pasó, por ejemplo, con los ponis, pero igual sigue siendo parte de la familia caballo, o sea, es lineal, no cambia esa situación. Esta parte de mutable e inmutable es un poco contradictoria, ¿verdad? O sea, dice que cambia y a la vez no cambia. Cuando nosotros vamos a hablar de que es mutable, es porque en este caso va a haber una variación. Y luego dice que es inmutable, es decir, que persiste en su contenido o en su significado. Por ejemplo, dice diacrónicamente, el signo cambia con el tiempo, pero también es un cambio convencional o social que en un momento determinado solo va a alterar, por ejemplo, eh, la forma de desinencia. Vamos a recordar. Nosotros regularmente hemos visto, por ejemplo, que las palabras tienen una raíz, que tienen una desinencia, que tienen derivaciones o biderivaciones. En este caso, por ejemplo, nosotros sabemos que un libro es un elemento, ¿verdad? Que contiene hojas, que está cosido, que tiene una pasta, que tiene una contrapasta, que tiene una portada, etcétera. Eso es un libro como tal. Nosotros nos imaginamos libros grandes, libros pequeños, libros anchos, angostos, etcétera. Pero en un momento determinado, yo podría decirles a ustedes una librería. ¿Y qué es una librería? Pues es donde nosotros encontramos libros. Yo les voy a decir una librera. ¿Y qué es una librera? Pues es un lugar donde nosotros guardamos los libros. ¿Qué pasa entonces acá? Que la palabra en un momento determinado, su raíz se refiere a que proviene de los libros como tal, entonces es inmutable, no cambia el significado. Yo una librería no voy a comprar carne, ¿verdad? Sino voy a encontrar libros. En la parte inmutable, perdón, es la que no va a variar. Y la mutable es que en un momento determinado, pues yo ya estoy hablando de un conjunto, ¿verdad? Cuando yo digo librería, pues ahí voy a encontrar varios libros. Y la palabra inmutable es esa, que no va a cambiar el significado del libro como tal. Entonces, ¿qué encuentro yo en una librería? Libros. ¿Para qué voy a utilizar yo una librera? Pues en la librera no voy a guardar yo, ¿verdad? No sé, ropa, no voy a guardar zapatos, no voy a guardar los trastos, ¿verdad? De cocina. Entonces se entiende que los nombres en un momento tienen una variante, pero que su raíz o su origen y significado provienen de uno que no es mutable. Al final dijimos entonces, libro es libro
Y por lo tanto, si yo hablo de una librería, es que voy a encontrar libros. Si yo hablo de una librera, voy a encontrar libros. Si yo hablo, por ejemplo, de un librito, un librucho, se refiere a lo mismo, ¿verdad? Solamente que la mutabilidad que existe es la variante o la desinencia que podemos encontrar. Luego vamos a encontrar, por ejemplo, una evolución también mutable en la palabra, pero yo no le llamaría tanto mutable, sino solamente la variante, dice, de acuerdo a la voluntad que nosotros le demos. ¿Qué pasa entonces? Que nosotros hoy en día hemos escuchado mucho en inglés esa variante, porque siempre hemos, por ejemplo, dices que tengo está el Blackboard, ¿verdad? Que está el libro para poder entablarlo. Por ejemplo, nosotros hoy en día esa variante en inglés la empleamos mucho para sistemas, para elementos tecnológicos que nosotros tenemos. Entonces ahí puede ser esa variante, pero se recuerdan que también vimos los extranjerismos o los préstamos, o sea que nosotros al final tenemos cómo llamarle, en este caso, a un libro y solamente dice puede tener una convención social porque en un momento determinado, ¿verdad? O sea, está en un idioma inglés y entonces todos escuchan, ¿verdad? Esta palabra, pero al final sigue siendo con su misma raíz el significado que tiene. Se entiende entonces por qué es mutable y por qué es contradictorio, igual que sí puede mutar. Jóvenes, ¿se entiende esta parte? Muy bien, gracias. El otro elemento dice que es doblemente articulado. Las palabras se pueden dividir en palabras menores llamadas monemas. A su vez, los monemas se componen de unidades menores en significación que son los fonemas. Y en este caso la lengua española tiene 24 fonemas distribuidos, ¿verdad? En lo que nosotros conocemos como los consonánticos y los vocálicos. Ya habíamos hablado que, por ejemplo, no incluye, ¿verdad? La doble L, la R, la doble R. En este caso, solo como dentro de la grafía, porque nosotros sabemos claramente que no puedo decir lave, ¿verdad? Para decir llave. Entonces, se incluyen automáticamente como tal. Dentro de la clasificación de las palabras, según nosotros, tenemos entonces, dijimos, esto solamente es un pequeño resumen. Tenemos entonces que los monemas pueden dividirse, ¿verdad? En lexemas y morfemas. En un momento determinado, estos morfemas pueden dividirse o distinguirse en dos tipos que son independientes o libres y los que son dependientes o trabados. Los independientes son todas aquellas palabras que son individuales, es decir, que no dependen de otra para ser desarrollados como tal. En los dependientes, pues definitivamente son los flexivos y son los derivativos. Nosotros se recuerdan que hablamos de una voz flexiva en un momento que pertenece a nuestro lenguaje. ¿Y por qué es flexiva? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, por el poder distinguir en las palabras lo que es género, número, voz, tiempo, etcétera, que en algún momento del idioma inglés no se puede distinguir esta situación en algunos elementos, mientras que nosotros pues hacemos la claridad, ¿verdad?, de esta situación. Para los derivados, cuando nosotros empleamos el prefijo, el sufijo y la modificación que tengan algunos infijos como tal. En su momento dijimos que los infijos es la parte de la raíz que se utiliza para crear estas derivaciones que nosotros vamos a desarrollar. A través, en este caso, de lo que nosotros podemos encontrar entre la palabra en forma general, también vamos a encontrar mecanismos. Las palabras se pueden desarrollar por composición, por derivación o por lo que son acrónimos o sinónimos. Por ejemplo, por composición, cuando nosotros utilizamos dos palabras o más para unirlas. En este caso podemos decir parachoques, que significa parar, y choque, ¿verdad? Un paracaídas, que significa de para y caídas. El sacacorchos, sacabasuras, ¿verdad? Lavaplatos, el lavavajillas, etcétera.
Y ahí nosotros tenemos una composición de palabras. En derivación, cuando una palabra puede tener otras desinencias, lo que yo les decía, por ejemplo, libro, librería, librera, librucho, ¿verdad? Hay una desinencia, una derivación de una palabra raíz. En acrónimos o ya sean sinónimos, por ejemplo, nosotros en los acrónimos vamos a encontrar que hoy en día escuchamos muchas siglas, ¿verdad? Por ejemplo, escuchamos mucho la palabra INSO, INVO, que ambas significan instituto. Una es normal para señoritas de Occidente y el otro es instituto normal para varones de Occidente. Y entonces vamos a encontrar muchas siglas así, que el RENAP, CONAP, la CESAN, etcétera, todas aquellas siglas que representan un nombre como tal. Eso parte siempre de lo que es un acrónimo o siglas como tal. Dentro de lo que son los sinónimos o en este caso van a ser todas aquellas palabras que nos van a dar una representación, solamente que en estas palabras también nosotros no vamos a encontrar solamente los sinónimos, sino también vamos a encontrar, ¿verdad? Antónimos, parónimos, entre otros. ¿Alguna duda al respecto de lo que nosotros abordamos el día de hoy en relación al signo lingüístico? No, señor. No, señor. Muy bien. Entonces voy a quedarme hasta aquí el día de hoy. Voy a aclarar lo que siempre les aclaro en toda clase. Yo les dije a ustedes que las tareas se habilitan el día lunes y se cierran los días viernes. Si a usted se le habilitó el día de hoy la tarea, pero usted sabe que tiene todavía lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces el viernes será el último día para entregar tareas. Si la tarea se le habilita a usted un miércoles, por ejemplo, por cuestiones de que les he comentado que yo solo el mismo documento y la misma tarea, la misma actividad la habilito para los 5 grupos. Entonces solo la copio y la vuelvo a pegar. Y entre esa copia y ese que se realiza y volverlo a pegar al otro sistema, a veces varía un poquito en relación a las fechas, pero usted sabe que si la semana está especificada entre el 28 al 4 de marzo, entonces ahí usted sabe que tiene esos 5 días hábiles. Si la semana dice del 7 al 11 de marzo, usted sabe que tiene esos 5 días para trabajarlos, por favor. Ya saben que esta semana incluimos, ¿verdad? La lectura del libro. Ya saben que esta semana incluimos también la lectura de la letra B como tal. ¿Alguna duda con respecto a la entrega de tareas, jóvenes? Hoy es la fecha de entrega, ¿verdad? ¿Alguien le pudiera comentar a la compañera? Creo que mis palabras no se dan a entender. Es que lo del signo lingüístico se vence para hoy. Sí, pero lo acabo de explicar. Dice claramente, les acabo de decir que tienen 5 días hábiles. ¿Usted me entiende cuando yo le digo que son 5 días hábiles? Sí, teacher. Solo dígame, no se preocupe, no se preocupe. Si usted me dice no, yo le explico. Cuando yo le digo 5 días hábiles, se recuerdan que nosotros tenemos 5 días a la semana que trabajamos, específicamente es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Yo no dejo tareas habilitadas para fin de semana porque el fin de semana es para que usted descanse después de que haya trabajado usted 5 días, tan siquiera 2 que descanse, ¿verdad? Entonces, por eso se habilitan del día lunes al día viernes. La tarea les dije desde inicio. Yo no puedo ponerle una fecha, por ejemplo, de cierre, porque a veces ustedes se confían y dicen, ay, es que hasta el viernes me toca que entregarla y se le pasa a usted toda la semana y nunca entrega la tarea. Pero no se preocupe, si la tarea dice que hoy se tiene que entregar, usted nuevamente le vuelvo a repetir. Dice la semana que comprende del día hoy 28 de marzo al 28 de febrero al 4 de marzo. Entonces usted tiene el día lunes, día martes, día miércoles, día jueves
y día viernes 4 de marzo para entregarlo. Eso sí lo había explicado en la primera clase, perdón para los que se acaban de integrar. Entonces nuestra semana siempre se va a trabajar así. Si vuelvo a repetir, la tarea por el cambio de haber pegado la fecha, la tarea y varió la fecha y le dice a usted que la tarea se habilita el miércoles, pero usted sabe que nosotros trabajamos de lunes a viernes, usted tiene esos 5 días específicamente para poderlo entregar. Así que no se preocupen correr porque tiene lunes, martes, miércoles, jueves y fecha 4 de marzo para poder entregarlo. Y vuelvo a repetir, se suman por favor esas dos tareas. Nosotros solo veníamos desarrollando lo que era nuestro tema y lo que venía siendo la caligrafía, pero ahora sumamos la lectura de nuestro libro y lo que es el uso de la B. Se recuerdan, por favor, aunque ahí en las instrucciones está, ¿verdad? Pero a veces no nos gusta leer mucho. En las instrucciones dice claramente que el libro será dividido en 4 partes y van a leer para esta semana la primera parte. Entonces, no es que usted vaya a leer todo el libro, solamente la cuarta primera parte del libro es lo que va a leer, por favor, y que va a realizar con el libro la actividad que está ahí. ¿Dónde lo va a hacer? En su cuaderno. ¿Alguna otra duda, por favor? Señor, yo tengo una duda que desde del mismo, la que usted tiene ahí en su computadora, se va a leer y se va a hacer las tareas. Sí, Goret, así es. Ah, muy bien, señor. ¿Alguna otra duda? ¿Quedó claro lo de la fecha? Que pueden entregarlo el viernes, lo pueden entregar mañana. Sí, señor. Por mi parte, sí, señor, todo claro. Muy bien, muchas gracias.